Reproducción celular. Se le conoce como reproducción celular o división celular al proceso en el que una célula se divide a sí misma para dar lugar a dos células hijas, entre comillas, que serán idénticas genéticamente hablando a la célula madre. Existen principalmente tres tipos de reproducción celular. De la primera que hablaré será la fisión binaria. La fisión binaria se da principalmente o únicamente más bien en las células procariotas. Y como célula procariota tendremos de ejemplo a las bacterias. Las bacterias, cuando se reproducen, estas se van dividiendo poco a poco hasta dar lugar a dos células hijas que eventualmente alcanzarán el tamaño de la original y así igual realizarán fisión binaria y así consecutivamente. En cuanto a la mitosis, que es el siguiente tipo de reproducción celular, la mitosis es prácticamente parecida a la fisión binaria, solo que tiene un gran detalle o un único detalle, que sería de que se realiza en las células eucariotas. Cuando una célula eucariota se va a reproducir, se divide a sí misma para dar lugar a dos células más pequeñas que son genéticamente idénticas a la original. Y al igual que en la fisión binaria, estas crecerán y se reproducirán de igual manera. Y como último tipo de reproducción celular estaría la meiosis. La meiosis es un poquito más complejo de explicar, pero como ejemplo tendríamos al ser humano. El ser humano, cuando se va a reproducir, utiliza un pequeño grupo de células, o su cuerpo utiliza un pequeño grupo de células que están destinadas a la reproducción. Las células, cuando se reproducen, estas se dividen, pero en vez de duplicarse a sí mismas, hacen que las células hijas tengan solo la mitad de la carga genética. Estas células con la mitad de la carga genética reciben el nombre de células haploides. Y claramente una célula haploide, un grupo de células haploides serían los espermatozoides, que serán la célula haploide del macho, y los óvulos, que serían las células haploides de la hembra. Cuando se va a dar la reproducción sexual entre ambos, se realiza la fecundación. El espermatozoide fecunda al óvulo dándole su mitad de la carga genética, y luego estos se convierten en una célula que genéticamente son distintos, pero parecidos al de sus progenitores. Luego esta célula realiza la mitosis, se divide a sí misma, creando las dos células idénticas a ella misma genéticamente hablando, y así consecutivamente hasta dar lugar a un nuevo organismo o ser humano que tendrá la mitad de la carga genética de ambos padres, pero a la vez distinta.